La voz del Maule. Karin, hoy día me llamó mucho la atención el tema que vamos a hablar. Hay hartos conceptos que yo no manejo. Algunos los conozco, sí, pero no estoy al tanto de todo esto, de que es el diccionario del amor moderno. Pero tú eres joven, Pato, ¿cómo no lo vas a conocer? Soy joven, pero no tan joven, porque ahora los lolos tienen una creatividad que la verdad sorprende. Da para mucho en realidad. Sí, bueno, Karin, cuéntanos un poco del tema del día de hoy. Mira, hoy en día, Pato, bueno, en el amor moderno, todas las relaciones hoy en día más líquidas, más desestables, hay muchos conceptos, conductas y actitudes que, como dices tú, claro, la juventud está como poniéndole nombre y lo identifica como para poder relacionarse de mejor manera, como esto que escuchamos a veces, que el princeso, que el bombardeo de amor, que esto, lo otro, hay muchas cosas. Entonces, El princeso. El princeso, Sí. ¿cierto? Que el migajero, el tema del gaslighting, que me gostearon. Hay muchos términos que de repente la gente no conoce, pero que hoy en día se utilizan bastante en las relaciones de pareja, pero también en otros vínculos como de amistad y en otros contextos. Pasa. Entonces, bueno, que demos ahí como un repaso a ciertas palabras que a veces no sabemos el significado para poder llevarla, bueno, a utilizarla y poder relacionarnos de otra forma, actualizarnos un poquito. ¿Y cómo te actualizas con todo esto, con todos estos conceptos? Porque de verdad, bueno, mencionaste algunos que yo no lo he escuchado, como por ejemplo el gaslighting, yo no... El bombardeo de amor, ¿te suenan los bombardeos? Tampoco. El princeso sí, pero como el meme, claro, de redes sociales, de no, que las mujeres no quieren un princeso, claro, y ese tipo de cosas. Y que no es el princeso del personaje de televisión, Del sino que es reality. todo lo contrario, el reality, claro. Pero por ejemplo, a mí los que más ubicaban en el ghosting, que se traspasa más allá de la relación de pareja, sino que entre amigos también se da, por ejemplo. O el love bombing también me sonaba, pero no sé al detalle, así que explícanos, Karin, un poco de este tipo de conceptos. Obvio, mira, cuando uno empieza a conocer a alguien, por ejemplo, estás pinchando, como decimos acá, y pasa lo del ghosting, que viene la palabra ghost, fantasma, es cuando estás conversando, estás teniendo cierta conexión química y de repente la otra persona desaparece sin dar explicación, entonces ahí queda una incertidumbre que provoca un montón de ansiedad. Por eso es bueno saber qué ocurre, porque no es responsabilidad de uno que a uno como que lo gosteen, como se dice, pero es importante saber cómo accionar ante este tipo de situaciones, porque uno a veces se hace cargo de cosas que la conducta del otro, quizá hubo un desinterés o una decepción o lo que sea. Ese es lo que respecta al ghosting. Por ejemplo, el tema de, claro, el princeso, que mucha gente se ríe de eso a propósito de los memes y redes sociales, y bueno, entender que todos estos conceptos se usan mucho en redes sociales. Muchísimo. El princeso tiene que ver con ese rol más femenino en un hombre hetero, por ejemplo, que tiene que ver con eso de recibir y no dar algo a cambio. Se vincula mucho a las relaciones no recíprocas, más aún unilaterales. Claro, yo lo entendía, por ejemplo, en una época en que es extraño, lo considero yo, porque había una época hace un par de años donde el empoderamiento femenino estaba mucho más presente, entonces era como el hecho de la mujer se puede pagar sus cosas. Yo me pago mis cosas, no necesito de un hombre. Y claro, y este último tiempo, sobre todo en las juventudes, se ha dado como, creo yo, lo contrario. Quizás, bueno, por distintos, puede ser influencers también, que muestran ese tipo de vida en donde yo tengo un hombre que me pague todo. Puedo tener un hombre que me pague todo. Y aquí nace esto del princeso. Cuando yo lo veía en redes sociales, el hecho que yo no quiero un princeso porque de los que andan pidiendo dividir la cuenta 50 y 50, por ejemplo, que no te invita, que no es romántico, que termina siendo la contraparte femenina quizás en la relación. Es lo que se decía antes, Pato, del cafiche, algo así. El cafiche prácticamente, Está claro. relacionado. Un hombre que no toma iniciativa, que tiene un rol más femenino en los vínculos, que en el fondo, como te digo, quiere puro recibir, no toma ese rol más masculino de resolver. Muchas veces... Resolver, otra palabra ya también. Resolver, el hombre que resuelve. El que resuelve. Claro, entonces a veces hay ciertas mujeres, bueno, estos son conceptos de la energía femenina, masculina, que tienen que ver con el perfil y el modelo heteronormado del hombre y la mujer. Entonces, claro, el princeso se diría un hombre con mucha energía femenina, que espera que la mujer haga todas las cosas dentro del vínculo, que busque, que lo llame, que le pague, etc. Y hay muchas personas que están en esa parada. Pero eso es lo que respecta al princeso. Otro término que tú dijiste, Pato, el gaslighting o luz de gas, que tiene que ver con un fenómeno más bien narcisista, de esas personas que no son muy empáticas y no tienen autocrítica y ahí te hacen dudar de tu percepción, te dicen, oye, pero si esto no es blanco, esto es negro, o no, lo que tú dijiste no lo dijiste, te hacen dudar de tu criterio, de tu sentido común. Es un tema que tiene que ver con igual una violencia psicológica. O claro, eso como mucho más profundo. Súper heavy, es como que te hacen creer que uno está loco, que uno está pensando tontera y que lo que hiciste o dijiste no fue así. Cuando tú sabes que fue así, empiezas a dudar de tu propio criterio.
Eso generalmente te provoca una confusión, una inseguridad y claramente no fluye la relación. Claro, ahí veo una problemática mucho más grande que, por ejemplo, el ghosting, que claro, nosotros lo vemos como cuando te dejan de responder. Así, O cuando, simple, casi. claro, o cuando ven el típico visto en las redes sociales, pero no te responden. Ahí te dejan, pues. Te dejan el visto. Con dudas, como pues dicen. uno dice, tú Claro. que le habrá dicho algo que le molestó, que habrá pasado, y te cuestionas. Entonces, por eso es bueno la comunicación y el diálogo, y uno preguntar si queda la duda, para no quedar con que quizá yo dije, o no sé, hice otra cosa. El otro es, a propósito del gaslighting, que digo que es un fenómeno que se da mucho en gente narcisista, esto de hacerte dudar de tu criterio. Ahí está también el love bombing o bombardeo de amor, que es otro fenómeno que generalmente ejercen los narcisistas, que cuando te empiezan a conocer, empiezan a leerte, a descifrarte de cierta manera, ver lo que te gusta, lo que no te gusta, y justamente de lo que tú más anhelas es lo que te dan. Empiezan como a llenarte de elogios, de halagos, de regalos, de atención, de cariño, y no necesariamente un interés real lo que conlleva eso. Por eso es bombardeo de amor. Al comienzo tú dices, chuta, aquí encontré mi príncipe azul, en el caso de las mujeres. Y generalmente después algo temporal netamente para engancharte. Es el famoso love bombing, que cuesta confundirlo con otras cosas, que a veces se confunde con realmente estoy como que está enamorado de mí, o aquí, o sea, él es la persona que tanto esperé, y a veces simplemente no. ¿Y eso se da en etapas más tempranas de la vida o es más generalizado igual? ¿A los adultos también les pasa? Absolutamente sí, ahora la gente adulta, gente de 50 años, todo, pero no, obviamente no saben a veces qué es los bombing, pero lo ejercen. Empiezan para conquistar a una mujer, en el caso de los hombres, a darle mucha atención, a tratar de cubrir ciertos vacíos emocionales, los tiempos, los espacios, a ser bastante absorbentes. Por eso igual es bueno reconocerlo, porque a veces es una estrategia, como digo, netamente para enganchar a la persona, y después cuando son narcisistas o son personas medio manipuladoras, hacen lo que se llama el descarte, que también es otro fenómeno narcisista, que es simplemente como ya no les sirve o no les da ese suministro, atención, cariño, y encuentran otra persona. Y ahí entran todos estos otros términos que son bien, no sé si lo has escuchado, Pato, el orbiting. El orbiting no, te iba a preguntar incluso... ¿Lo has escuchado alguna vez, no? No. Orbiting viene de órbita, cuando una persona de alguna forma como que ve todo lo que tú haces en redes sociales, le pone me gusta, pero no se atreve a tomar la iniciativa o a hablarte, como que te está orbitando, así como un planeta. Entonces, Como al acecho. al acecho, justamente, pero no toma iniciativa para hablarte o para mostrar interés. Entonces pasa mucho, porque con los más jóvenes, claro, como que esta persona está ahí presente, pero no se involucra, ocurre mucho. Ahora también hay otros términos como la migaja o El migajero. el migajero, que en inglés se le llama el breadcrumbing, que tiene que ver con esto de que te dan poquitita atención de repente, hay como un refuerzo intermitente que se le llama. Te hablo un día, te digo que, no sé, te encuentro guapo, otro día no te pesco, otro día te dejo el visto, es como una intermitencia que igual engancha. Entonces, esas son las migajas o breadcrumbing que se llama. Entonces, claro, el migajero, cuando hablan de eso, que es un término que igual suena feo, pero en el fondo es como una persona que acepta migajas, o sea, acepta atención o suministro dosificado, como que no esa continuidad estable de que una persona, si te quiere o está interesado en ti, Pato, por ejemplo, una niña, va a estar constante, te va a dar confianza, te va a hacer sentir seguro, no que estés con dudas. Y al menos las redes sociales te hacen pensar, creo yo a veces, que eso no está mal de cierta forma, porque hay muchos influencers que se jactan de aquello. Yo digo influencers, pero en verdad son usuarios de redes sociales, sobre todo en TikTok me pasa mucho, claro, que se ríen de la situación, así como, no, yo el migajero o la migajera, y recrean situaciones, entonces como que se toma un poco para la burla, siendo que igual es grave, fuerte la situación. Te quería consultar, Karin, a raíz de lo que mencionaste anteriormente del love bombing, el hecho de que se da mucho que se puede ver, en este caso a un hombre o a una mujer, como un trofeo. Entonces por lo mismo está este amor tan abrazador en un inicio, pero cuando ya se concreta ya una relación más formal quizás, te aburres como pareja. Pasa, y lo del trofeo, ese concepto es clave, y se da mucho de lo que es el modelo heteronormado, hombre-mujer, y más se da en los hombres que en mujeres. Me imagino. Pero que el hombre muchas veces, y aunque suene feo, utiliza de repente cierto perfil de mujer como con ciertas características, no sé, atractiva, inteligente, simpática, empática, como para
reconocer la valía del propio hombre ante entornos sociales. Como, mira, yo ando con esta niña súper linda, como 20 años más joven que yo, ¿me entiendes? Yo creo que eso considero que se da mucho. Y hasta el día de hoy, o sea, después de todo lo que se ha avanzado en todos estos temas a nivel educacional, de conocimiento también por parte de los hombres, dejar un poco de lado el machismo como tal, yo veo que cada vez es como que un pequeño retroceso, creo yo, estos últimos, no sé, 3 años, quizás 3, 5 años, en donde, claro, hombres buscan a cierta mujer para presumirla más que un sentimiento real de yo la quiero por tal motivo, esto otro, me proyecto con ella, sino que para decirle al grupo de amigos, mira, estoy saliendo con esta mujer. Absolutamente, como dices tú, yo creo un retroceso en cuanto a lo que se llama hoy en día responsabilidad afectiva, porque el mundo está muy individualista, siento yo, cada vez menos empático, y si bien tenemos este diccionario del amor, esta amplitud de conceptos para entender ciertos fenómenos, formas de relacionarse, pero la gente cada vez más piensa, siento yo, lo que yo también en consulta y con personas ajenas, que piensan en uno y en el beneficio propio, ya no hay mucha empatía, por lo mismo la liquidez de los vínculos, esto del amor líquido, de que duran menos, son más desechables, uno como que no quiere comprometerse o invertir recursos, y no me refiero a dinero netamente, sino a energía, a tiempo, cariño, en una relación estable como eran las de nuestros abuelos, de nuestros padres en ocasiones. Ahora también eso se cuestiona porque ellos aguantaban harto, pues. Ahora uno entiende más los fenómenos desde estos conceptos y todo, pues, pero yo creo, no sé si habías escuchado el zapato de la responsabilidad afectiva. Sí, no. Mucho considero que es algo que no se ha trabajado lo suficiente, pero me ha pasado en casos, conversando con distintos amigos cercanos, que cuando ellos son responsables afectivamente, ejemplo, están iniciando no una relación, sino que conociendo a alguien, pero solo por un interés, un amor fugaz, por así decirlo, simplemente para satisfacer ciertos deseos, y lo dicen, como que para la contraparte termina siendo un poco chocante igual. Decirle, yo no quiero una relación, simplemente quiero pasar el rato. Sí, lo dicen abiertamente. Y claro, para muchos, de repente sean hombre o mujer, dicen, no, sí, yo también lo entiendo, pero se enganchan igual. Y parte de la responsabilidad afectiva, por lo que yo entiendo, es eso. Verbalizar lo que uno quiere. Claro, aparte igual, no sé qué opinas tú, pero como que uno no tiene un botón de voy a enganchar, no voy a enganchar. Uno a veces, yo encuentro súper válido la gente que, claro, que quiere una relación abierta o no anda buscando nada serio, mientras lo diga. Ahí entra lo que mencionamos en la responsabilidad afectiva. Pero a veces uno termina enganchándose, pues al final uno dispone, tiene ciertos planes, pero después se dan otras cosas. Pero claro, es bueno verbalizarlo, pero la mayoría de la gente, créeme que no lo hace. No. Al final todos se llenan la boca con el tema, no, si yo soy responsable, soy empático, afectivamente y todo. Pero pasa mucho, entonces la gente hoy en día también hay otro concepto que es la gente que no está disponible emocionalmente, que son personas, por ejemplo, no sé, porque no se quieren comprometer o son muy inmaduras emocionalmente o a veces narcisistas o gente que no te, aunque suene fuerte, pero no te sirven para una relación estable o tranquila, no te van a dar estabilidad emocional. Entonces igual es bueno reconocer e identificar ese perfil, porque pasa mucho que ejercen todos estos conceptos que estamos hablando hoy día, de que te tienen ahí en la banca y de forma intermitente, cuando les sirves, cuando no. Por eso te digo, las relaciones están muy utilitarias, muy instrumentales. Tú lo dijiste en un principio, Karin, y yo estoy totalmente de acuerdo el hecho, porque creo que se puede extrapolar más allá de las relaciones como tal, de que hoy en día todo es desechable. Tal cual. Es desechable, muy desechable. Tú lo mencionabas, nuestros abuelos, mis papás, por ejemplo, que un matrimonio y el matrimonio y hasta que la muerte nos separe, literal, como se dice literal. Pero hoy en día, claro, de repente, no sé, uno ve cercano que dice, uy, que son pololos, pero de verdad yo tengo... No lo quiero echar al agua, pero por ejemplo, un amigo que de verdad siempre tiene pareja. No una, pero me refiero a que termina una relación, pasa un poquito tiempo. No hay duelos. No hay duelos. No, es que me dice. Me da risa porque de repente me dice, no, pero si ya pasa mucho tiempo, 3 meses. Y claro, y al tiro. Y el tema es que concretar una relación, para mí al menos, igual es chocante el hecho de iniciar formalmente una relación. Ya así como decir, no, esta es mi pareja, mi polola. Y claro, 3 meses uno puede... Bueno, para ciertas personas puede ser mucho o poco, pero claro, el hecho de no poder estar solo para ciertas personas. Y claro, como dices tú, eso de oficializar la relación es todo un proceso que con tu entorno, familia, etcétera. Es que claro, uno si lo oficializa es porque se proyecta, creo yo, más allá. Se presume, pero créeme que a veces no es así. No, me imagino. Hoy en día, claro, tú subes fotos con tu pareja a redes sociales y después todos vemos eso y a las 3 meses con otra persona. Claro, así. ¿No? Y se jugando amor eterno. Clásico. Lo que dices tú de tu amigo, eso también se le llama relaciones lianas hoy día. Entonces, que van de una a otra. Como que no hay... Todo tiene nombre. Todo tiene nombre. Entonces, como que no hay
espacio, pero oye, en rigor uno los duelos los tiene que vivir. El ser humano son procesos naturales y si no los vives en el tiempo que se debería dar, lo vive de la relación que viene, eso pasa. Entonces, o se viven dentro de la relación que va a terminar, o si no lo viviste ahí, lo vive en la relación posterior. Por eso es importante darse un espacio, un tiempo que la gente no se da, porque somos muy inmediatistas, muy adictos a la dopamina, este refuerzo inmediato de estar contentos, etcétera, de estar como atentos. Y siempre recaemos en esto, el teléfono, la dopamina inmediata. Y claro, pasa esto pensando a mi parecer, en el hecho de que uno tiene que quererse estando solo. O sea, que es mencionado muchas veces en distintos medios, el hecho de que primero tiene que quererse uno para poder querer bien a otra persona. Empezar por casa, claro. Entonces hay ciertos, quizás, no sé si patrones, pero el hecho de cómo me reflejo yo en una relación con mi propia madre, por ejemplo. Oye, elemental, totalmente. Ahora, igual, fíjate, disculpa, ¿No? Y si te fijas, mira, esto como que la gente no es consciente, pero lo veo mucho como terapeuta pareja, que la mayoría de las relaciones de pareja se mantienen, no necesariamente por amor. Siento que romantizamos mucho, ¿no? Que el amor para toda la vida. Muchas veces son por traumas, apegos, heridas que uno tiene, o temas random, X, como se dice, por compañía, por miedo a la soledad, por dependencia económica, por los hijos, por temas hasta amistad, temas sexuales, etcétera. Entonces son pocas las parejas que realmente están por un amor, por un compromiso, por responsabilidad afectiva que decíamos. Hay muchas carencias, entonces, y están por estar. Y a veces pasa que también uno romantiza el tema de haberse casado, tener hijos, ¿no? Que el amor de mi vida. Yo lo veo mucho en terapia, gente separada, divorciada, y después conocen a lo que hoy día también llaman casi algo, que son las relaciones incipientes, que no son formales oficiales y se enganchan heavy. O sea, y también el concepto de intensidad que hoy día se ocupa mucho. Cuando te enamoras hay una idealización, un enamoramiento potente y que a veces no conoces a la persona y te enamoras de la idea que tienes de esa persona. Entran todos estos conceptos, te fijas, heavy. O te enamoras visualmente cuando la gente dice, no, vi un chico, una chica en la calle y me enamoré. Y de repente eso lo verbalizan, pero de verdad pasa que como que sienten una atracción inmediata en cierta persona. Y claro, hoy en día considero que se dan tantos escenarios a nivel sentimental en parejas, distintas parejas, que termina siendo muy complicado de entender igual la situación o el qué me está pasando a mí. Por ejemplo, considero yo, la etapa más bonita en términos amorosos es cuando uno empieza a conocer a la persona, o sea, este enamoramiento inicial, después ya lo complicado es mantener la relación como tal. Y ahí uno va viviendo todo este tipo de situaciones también. Absolutamente, sí. Sí, de mucho esto estamos conversando. Y lo que te comentaba, que veo muchas personas que se enganchan más de los casi algo. Por lo mismo que dices tú, porque los primeros 6 meses son la etapa del enamoramiento, donde hay mucho el tema hormonal, química, lo que hoy día le llaman mucho, que está bien manosear la palabra, la conexión. Sentir conexión con esa persona, intelectual, emocional, sexual, etc. Y no conoces a la persona, entonces hay que darse el tiempo para conocer a la persona, para conocer el entorno, el lado bueno, el lado malo, A, B. Pero uno, por eso te digo, se enamora muchas veces de la idea que tiene de la persona o del reflejo mío en la persona. Hay muchas combinaciones, pero es todo un desafío, siento yo, involucrarse y vincularse emocionalmente con alguien, porque al final uno se entrega y claro, o sea, la idea es escoger tiempo. Por supuesto, la idea es escoger lo mejor y donde uno se sienta a gusto también, o sea, como tú mencionas, Karin, el hecho de que a veces no se toman todos los factores que debiesen considerar una persona al momento de ya tomar la decisión de tener una pareja estable, iniciar una relación. Bueno, lo mencionábamos, es hoy en día todo tan desechable que es muy inmediato. O sea, te pregunto, ¿por qué crees tú que se genera este enganche tan fuerte en los casi algo? ¿Será por la incertidumbre que genera el hecho de como proyectar un futuro que de verdad ya no existió? Es que pasa demasiado y hay muchas causas. Una es la que te comentaba, que es el periodo, porque el casi algo a veces dura 2 meses, 3 meses, pero es dentro del lapso de 6 meses, que como decía, es el periodo que el ser humano se vincula emocional y físicamente con alguien. Entonces cuando se corta a los 3 meses, a los 6 meses, tú quedas con la duda existencial casi de, chuta, ¿qué hubiese sido esto si hubiésemos seguido juntos para toda la vida? Con 1000 dudas que tu cerebro
ansioso a veces empieza a llenar con fantasías, pues quizá hubiésemos sido felices, quizá era el amor de mi vida, y lo más probable es que no era nada, pues por algo fue un casi algo, que ahí no era. Entonces es importante igual visualizarlo, porque es complejo. Bueno, y uno igual tiende a vivir en ese caso del pasado. Sí, uno se apega. Y la nostalgia, lo añora quizá el momento de la vida. Entonces, claro, uno dice, como dices tú, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido en esto? Si hubiera funcionado realmente. Pero al final termina uno perjudicándolo porque es, como menciona, algo que ya no sucedió y no va a suceder. A no ser que las vueltas de la vida los vuelvan a unir. Que también pasa, pero no creo mucho en las segundas o terceras vueltas. Yo siento que por algo pasan las cosas y tu presente es el que importa. Y como dices tú también, claro, la mente a veces se ancla al pasado, a recuerdos idealizados, que empiezas a reforzarlo con canciones, música romántica, que las redes sociales, que esto del amor romántico. Pero bueno, también hay otro concepto que si bien no es nuevo, pero hoy en día se usa mucho, que son las relaciones tóxicas, que siempre han estado las relaciones tóxicas, ¿verdad? Pero hoy día como que yo lo veo mucho en cabros súper jóvenes, de repente de 18 años, 20 años, y ya al mes, oye, pásame el celular, ambos tenemos las claves, y show, y no mal, entonces de todo, o sea, celoso, violencia, y siguen juntos y está muy normalizado. Y está normalizado al nivel que se genera un humor en base a eso también. Por ejemplo, el típico no tienes que salir con una TENS, con claro, un psicólogo, un periodista, Red flag, un director audiovisual. Entonces, claro, la misma de las red flags, el hecho de claro, las mismas redes sociales, y recaemos, yo vuelvo a un punto que para mí TikTok ha influenciado mucho en este tipo, o la divulgación de este tipo de conceptos y este juego, este humor que se genera, todo esto que se genera alrededor de esta temática, el hecho de que, claro, se termina para la burla. Bueno, recordemos el año antepasado, si no me equivoco, Diego Urrutia en el Festival de Viña con esta rutina en donde, claro, se jactaba de que había salido con una TENS y que había sido una relación media tóxica. Entonces, claro, uno lo normaliza en el fondo. Absolutamente, sí, pues hay ciertos como estereotipos de profesiones que son lo que llaman hoy día otro concepto nuevo, las banderas rojas, que no voy a mencionar veces acá. No, a mí me han dicho como un lienzo rojo esta persona, así como terrible. Que en el fondo, claro, es una persona como que quizá uno ve ciertas conductas que pueden ser como predictores de no sé, violencia, narcisismo, etcétera, que te van a dejar ahí pagando, como se dice. Y están las banderas verdes, que son lo contrario, que son predictores positivos de que esta persona es empática, es responsable efectivamente y todo. Pues. Yo creo que un buen consejo es seguir la intuición de uno, porque a veces uno escucha la intuición pero se hace la loca. Las mujeres a veces hacemos eso, como que de repente de nuestra inseguridad, ansiedad, como que nos hacemos las locas y sabemos que ahí no es. A mí me da risa esa frase, ahí sí es, ahí no es. Es como lo que te llama la intuición, pero al final uno tiene que hacerse caso. Pues. Sí, por supuesto, pero me imagino se realiza una comparativa entre las red flags y las green flags. Totalmente, ¿no? Y ahora hay amarilla, naranja, que supone que es como una mezcla de las dos. Pero hay de todo. Y hoy en día yo siento que las mujeres como tenemos más espacio de diálogo, porque hablamos más del tema emocional, los hombres somos como más pragmáticos y de repente se juntan más para echar la talla, quizás no es que no tengan profundidad emocional, pero nosotras hablamos mucho de este tema de los vínculos actualmente, de las relaciones, porque es todo un tema, o sea, y aquí también surgen las aplicaciones de cita, pues, hablando de lo desechable. Es como cuando uno pide zapatos por Chain o pide una pizza en tal parte, quieres conocer a alguien, descargas Tinder y todo eso, y todo inmediato. Entonces todo refuerza más la adicción a la dopamina que mencionaba. Sí, ahora hay aplicaciones de cita hasta premium, o sea, te consiguen de todo, distintos gustos para profesionales, aplicaciones para los que van al gimnasio también, o sea, de todo, y terminan siendo todo al final aplicaciones para generar cita. O sea, eso es lo que busca la gente. Exacto. Pasa que, bueno, ya como para ir terminando un poco, este tema a mí me llama mucho la atención, da mucho. Da para mucho. El hecho de que, bueno, se diferencia mucho la perspectiva de la mujer con la del hombre en este tipo de temas. Hay mucha diferencia, porque lo mencionaba recién, Karin. Yo considero que los hombres, cuando se convierten, y te lo hablo desde mi punto de vista, cuando conversan este tipo de temas son mucho más cavernícolas para mucho más cavernícolas para hablar. Son más básicos, más pragmáticos. Sí, o sea, ven todo por encima. Sí, y a mí me llama la atención, de repente lo he escuchado harto, que el hombre, ya, pues tu amigo terminó con una polola y tú le dices como, pero ya, tranquilo, si está lleno de peces en el mar, como ya, filo, da vuelta a la página. Y la mujer es como en el mismo caso de una amiga terminó ya, pero a ver qué pasó, analicemos, cuéntame, pero anda a terapia y hay otra oportunidad que hay que hacer, cuando no es un tipo malo, por decirlo.
Entonces el hombre es más como, más de desechar, siento yo. Claro, el hecho de más contención femenina. Sí, Y el hombre es más de una palmadita en la espalda y vamos, salgamos o a carretear, a conocer a conocer a otras mujeres. Entonces, claro, ni siquiera se da el espacio para que a tu amigo pueda escucharlo de qué pasó. O sea, no, pasó esto, me dijeron que cometí este error. Tratar de buscar algo para mejorar a futuro, quizás ni siquiera pensando en volver en esa misma relación, sino que a futuro. Y claro, como te menciono, los hombres son mucho más cárnicos. Absolutamente. O te dicen, ya, pero no le des color, si no es para tanto, como que igual le bajan el perfil, minimizan. En cambio, la mujer es como más de validar las emociones. Entonces, el hombre es como, ya salgamos a carretear, le sigamos, te presento una amiga, etcétera. Entonces, la mujer no funciona tan de forma inmediata. La mujer nos apegamos más. Validar, al hombre le cuesta validar. Claro, al hombre les cuesta validarse entre sí, que no es estar de acuerdo ni entender por qué tu amigo está llorando por una niña que conoció hace 2 días, pero es como comprender y aceptar que piensan distinto y sienten distinto. No es que sea más sensible o no, le afecta de otra manera. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.